¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie de videos. El día de hoy vamos a explicar de manera general el funcionamiento de una galga extensométrica para medición de deformación uniaxial. Una galga extensométrica se constituye, es un elemento físico que se constituye de un alambre enrollado sobre un elemento encapsulado. Es un elemento físico ahí que está encapsulado para medir deformación. El alambre está constituido fundamentalmente de una aleación metálica que regularmente es constantán, es decir, una combinación de cobre y de níquel, aproximadamente 55% cobre y el resto de níquel. El elemento encapsulante de ese alambre es un material de origen orgánico que normalmente es una poliamida. El funcionamiento básico de un sensor de deformación, una galga extensométrica, se basa en el cambio de resistencia eléctrica. Aquí tenemos un elemento como el que está observándose ahí en la pantalla, espero que no se desenfoque demasiado. Todavía este es un sensor que todavía no ha sido colocado sobre de un material en donde se va a medir la deformación. Voy a utilizar esta imagen que tenemos acá para poder explicar un poco más de qué está constituido este sensor. Se puede observar aquí ya las terminales soldables que van conectadas directamente hacia un conector para poder hacer la medición de la deformación cuando se está utilizando ya bajo una condición de carga un elemento de este tipo. El sensor es lo que está constituido por toda esta longitud y por todo este ancho, lo voy a marcar acá, en donde esta es la longitud de la matriz. La matriz le llamamos pues al conjunto del alambre enrollado, que se puede observar aquí en la imagen, y el encapsulado sobre la poliamida. Además también tenemos el ancho de la matriz, que sería el que constituye también al ancho del alambre que genera ese rollo encapsulado y a la poliamida. Es decir, entonces hay una longitud de la matriz, hay un ancho de la matriz. Pero también tenemos una longitud global del patrón, que sería la que está relacionada con esta distancia que hay de aquí hasta donde termina el enrollado del alambre. Es decir, desde la terminal soldable hacia donde termina o gira el alambre para poder generar ese rollo. Y hay una longitud que es de suma importancia, que es esta que tenemos aquí, que es una longitud calibrada, una longitud L0. Y habrá un ancho también, que es el ancho de ese alambre enrollado, que es el que se relaciona con el ancho de la rejilla. Es decir, la rejilla es la importante porque es la que va a medir el cambio en resistencia debido al incremento o al decremento en longitud para poder determinar la deformación. Bien, vamos a regresar aquí a la pantalla para poder explicar un poco. Un aspecto importante de las galgas para medir deformación es el factor de galga. El factor de galga es una relación entre el cambio de resistencia y una resistencia que es la resistencia que genera ese alambre al momento de enrollarse y estar encapsulado sobre el material que va a utilizarse para poder colocarse sobre el material donde se va a medir la deformación, y el cambio en longitud y la longitud de la rejilla. Como podemos darnos cuenta, esto es la deformación, de tal manera que el factor de galga va a estar relacionado con el cambio en resistencia respecto de la resistencia del sensor y la deformación. Por lo tanto, tenemos que la deformación va a ser, si queremos encontrar, un cambio en resistencia, será al factor de galga, a la resistencia del elemento de la galga de deformación y la deformación. Regularmente
el factor de Galga para los elementos de este tipo que miden deformación por medio del cambio en resistencia es aproximadamente 2. Las resistencias eléctricas de los sensores de deformación o de las galgas extensométricas pueden ser 120, 350 o 1000 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, si quisiéramos medir para un elemento como este que se mostró en la fotografía anterior, en la imagen anterior, que es una galga extensométrica uniaxial de 120 ohms que tiene aproximadamente 2 de factor de Galga, y quisiéramos medir una microdeformación, es decir, para un elemento de deformación que tiene 120 ohms en su resistencia, vamos a colocarlo como debe de ser. Considerando que el factor de Galga es 2.0 y se quisiera medir una microdeformación, que es muy común en los materiales para medir, que es un nivel, digamos, de deformación a partir del cual podríamos tener una sensibilidad adecuada y una resolución también para poder tener una precisión adecuada en las mediciones de deformación, tendríamos entonces que el valor del cambio en resistencia, de acuerdo a la expresión que teníamos antes, que es K por R y por la deformación, debe de ser 2 por 120 por 1 por 10 a la menos 6. Estos serían ohms. Entonces sería 240 por 10 a la menos 6 ohms. Es decir, 240 por 10, 240 micro ohms. Es decir, para poder medir una microdeformación, tendríamos que tener, esta sería deformación, y este sería cambio en resistencia o medición de resistencia, serían 240 por 10 a la menos 6 ohms. El multímetro que podríamos utilizar para poder medir ese cambio en resistencia debería de tener por lo menos 8 decimales, es decir, si son 120 ohms iniciales más el cambio en resistencia que se está midiendo debido a la aplicación de una microdeformación, tendría que tener capacidad para poder medir en este orden, lo cual pues no es posible con multímetros convencionales. Por lo tanto se utilizan, es decir, este cambio en resistencia no sería posible medirlo con un elemento físico convencional que se utiliza para medir resistencia. Por lo tanto se utilizan aparatos que se especializan para poder medir estos cambios tan pequeños debido a la deformación. Uno de ellos es el P3, que es de Micromeasurements. Está mal escrito, Bien, aquí le hemos ya tomado una imagen porque podemos conectar al P3 directamente de nuestro sistema. Vamos a regresar, vamos a conectarnos aquí a este. Esa sería la imagen del aparato que nos podría ayudar a medir la deformación. Voy a girar un poco para que se vea cuál es el arreglo que tenemos. Aquí tenemos ya entonces a una probeta que tiene un sensor colocado en esta parte que está ubicado fijo en esta posición,
y está funcionando como una viga en cantilever. Entonces, como se podrán dar cuenta, el cambio que tenemos acá en la medición de la deformación es prácticamente cero. Tiene 2 microdeformaciones en el rango negativo, en la posición negativa, es decir, está comprimida. Voy a nuevamente a hacer un balanceo rápido para poner en cero el elemento. Y como podrán darse cuenta, pues ahora se encuentra ya en cero. Al estar en cero, pues podemos ya estar en posibilidad de poder colocar cualquier carga. Si yo coloco carga en la parte externa del elemento que ya tiene al sensor de deformación, voy a colocar por ejemplo una moneda de 5 pesos y voy a regresar aquí, y eso genera una medición de deformación de 3 microdeformaciones, es decir, es sumamente sensible. Voy a regresar a cero, coloco nuevamente la moneda de 5 pesos, se genera esa deformación de 3 microdeformaciones. Puedo colocar por ejemplo una moneda de 10 pesos, otra más, y la deformación va cambiando. Es decir, son elementos, aquí coloco una moneda más y otra moneda más, sumamente sensibles. Tenemos ahí alrededor de 20 microdeformaciones. Si quito el peso sobre el elemento que tenía al sensor de deformación, regresará nuevamente a cero. Entonces ese es un indicativo muy importante, porque al momento de descargar deberá de regresar el elemento que está conectado al componente en donde se va a medir la deformación, deberá regresar nuevamente a cero. Si no regresa a cero, pues existe un problema, no vamos a tener una medición precisa y eso va a representar pues que no esté adecuada la instrumentación por medio de una galga extensométrica. Muy bien, pues por el momento es todo, espero que les guste y posteriormente estaremos dando más información al respecto de los sensores extensométricos. Muchas gracias.